Gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Indiscutiblemente, México es un país con una grandeza cultural y artística que debe ser difundida, apoyada y aprovechada. Afortunadamente, hoy un importante sector de la sociedad se interesa cada vez más en leer un libro, visitar algún museo y contemplar las obras que en ellos se exhiben, acudir a alguna muestra o festival cultural o algún concierto. No obstante lo anterior, la significante afluencia en este tipo de eventos realmente aún no logra ser relevante si se toma en cuenta el grueso de nuestra población. No podemos negarlo, la formación cultural en el país históricamente ha sido deficiente, y es que las humanidades frecuentemente han sido tratadas incluso por los mismos centros educativos como asignaturas sin mayor importancia. Las clases de historia, música, artes plásticas son en la mayoría de los casos marginadas y claramente no constituye ninguna de estas un programa prioritario para el desarrollo de habilidades para el mundo laboral. Señor secretario, ¿podría explicar cuáles fueron los criterios que se tomaron para tomar la decisión de reducir el presupuesto 2014 en el sector cultura por un aproximado de 2,000 millones de pesos? ¿Y cómo impactará esto en los programas culturales de Conaculta que aquí ha mencionado usted? Por otra parte, ¿qué opinión le merece la disparidad de salarios o sueldos entre funcionarios públicos y la sociedad? Por ejemplo, entre un integrante del reciente creado Consejo de Evaluación, que percibirá un sueldo como director de la Administración Pública Federal, y un maestro de educación básica. Y por otro lado, y esto pregunto a nombre de millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, que fuera de los programas que ha mencionado aquí y que no todos los mexicanos, los jóvenes mexicanos tienen o tendrán acceso, ¿qué opciones reales les da a estos jóvenes en México? Y no me refiero solamente a las becas de educación, para terminar con esta situación. Ellos en realidad son los que esperan respuestas inmediatas de su parte. Muchas gracias. Gracias. Señor secretario. Cultural hace que México tenga rezagos en muchos otros rubros de la vida cotidiana. Eso, si no lo reconocemos, bueno, pues entonces tendríamos que empezar a aprender diagnósticos, ¿no? Diagnosis. Y usted lo ha dicho muy bien, hemos ido retirando de la escuela, en los programas curriculares, las materias que tenían vínculos con la cultura. En 1861, lo repito, 200 veces, mis colaboradores ya deben estar hartos de que lo digan, el presidente Juárez dictó la Ley de Instrucción Pública del Distrito Federal, que decía básicamente que las materias fundamentales de la educación primaria eran la gramática, la matemática, historia y el civismo, y las artes, de preferencia la música. Hoy no hay educación artística en las primarias. Yo tuve hace 50 años, ya lo sé, que soy Matusalén, pero yo tuve clase de música en mi escuela, y no tenía yo 6 horas de clases, tenía 5, entraba a las 9 y salía a las 2. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hemos venido retrotrayéndonos en contenidos curriculares que aportan a la cultura? Pues que volvimos al maestro un empleado administrativo que se la pasa rindiendo informes de todo a la autoridad supervisora o a la autoridad central. Esta es una de las grandes tareas de la Secretaría, y me dirán, eso es administrativo. No, es educativo, porque cuando le quitemos al maestro las cargas administrativas que tiene hoy, para que efectivamente, de acuerdo a la normalidad mínima que el maestro Latapí señala para las escuelas primarias, se dedique el tiempo completo de enseñanza a tareas de aprendizaje, entonces vamos a estar en disponibilidad de acrecentar la cultura y la educación en México. De otra suerte no va a ocurrir. Hoy los maestros se pasan haciendo informes de más de 19 programas que existen, y que no pongo en duda su idoneidad, simplemente que hemos recargado de trabajo administrativo a los docentes. Vamos a volver con el arte
en las escuelas. Vamos a volver con la educación musical y lo vamos a hacer en las de tiempo completo y en las de 4 horas y media, siempre y cuando el maestro se dedique a lo que debe dedicarse, que es la enseñanza. Los ninis, hay una solución que yo creo que ha dado resultado en Europa y en otros países parecidos al nuestro: la educación dual, la educación que representa la oportunidad de que usted tenga estadías en plantas productivas, en fábricas, y al mismo tiempo aprenda. De suerte que la aspiración ahí no va a ser la educación superior, sino va a ser una salida que debe irse revaluando culturalmente por la sociedad como una salida tan digna como la educación superior, y que es aplicarse a la educación técnica que esté amarrada al sistema productivo, para que el educando no tenga que ir a la escuela y después andar pidiendo trabajo. Gracias. Para hacer uso de la réplica, la propia diputada Zuleima Huidobro González. Señor secretario, en Movimiento Ciudadano nos encontramos preocupados por este tema, ya que en los últimos años se ha encontrado o caracterizado por el rezago, el olvido y la marginación de estos temas. Espero en lo personal que estas medidas que usted está mencionando sean implementadas para terminar con los vicios que actualmente nos aporta el actual sistema educativo en México. Sin embargo, debo comentar que para Movimiento Ciudadano es muy importante el presupuesto en el sistema de cultura, en todo el sector cultural. La reducción que ahí se está dando es importante y es lo que se debería de estar llevando a cabo procurando para que Conaculta en realidad pueda llevar a cabo estos programas de los que usted ha mencionado. Me quedo con espera de la respuesta de su opinión acerca de los sueldos de los funcionarios de la administración pública o de los actuales integrantes del Consejo de Evaluación y los maestros de educación básica. Muchas gracias.